Quiero contarles que un padre tenía una familia muy numerosa. Las familias antiguas generalmente eran numerosas. No bajaban de 10, 12, 15 y hasta 20 hijos. Y este padre estaba muy preocupado, pero no por el consumo de alimentos, no porque eran muchos los hijos, sino por otro problema. Estos hijos vivían continuamente confrontados, peleando, discutiendo, agrediéndose con palabras. Entonces un día los reunió a todos y tomó el papá un palito muy finito y se lo dio al menor de los hijos. Era un niño pequeño. Y en presencia de todos le dijo el papá: rompe el palito. Y este niño tomó el palito y con suma facilidad lo quebró. Después tomó un manojo de palito, de la misma calidad del palito único que le dio al hijo. Un manojo grueso de palitos y lo envolvió en un cordón bien firme. Y le dio al hijo mayor, que ya era un hombre con mucha musculatura. Y le dijo: hijo, sé que vos podés romper eso, intentalo. Y el hijo, haciendo un esfuerzo máximo, transpirando, haciendo lo imposible para romper el manojo de palito, se rindió y dijo: papá, es imposible romper porque están todos juntos. Esta era una lección práctica y sencilla que no se olvidarían jamás sus hijos, que cuando los hermanos están juntos, cuando están unidos, nada ni nadie los puede quebrar, los puede destruir. El diablo se esfuerza para que en la familia, para que en la iglesia, en los ministerios, haya disensión, haya confrontación, haya división, porque así es fácil vencernos. Así que la lección es muy práctica. Cuando estamos unidos, nada ni nadie nos puede quebrar, nos puede vencer. El diablo hará el esfuerzo máximo, pero será imposible. La unión hace la fuerza. Si ellos se mantenían unidos, nadie los podría vencer. Este principio bíblico, este principio espiritual, esta ley, se enseña claramente en la palabra de Dios. Y es necesario que pongamos en práctica para que nadie ni nada nos pueda vencer. Esto funciona para la familia, funciona para el hogar, funciona para la iglesia, para todo. Ni siquiera el diablo puede hacerlo. Así que el tema de hoy es la unidad que produce el Espíritu Santo. Nosotros no producimos unidad, pero el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros nos convertimos a Él, cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros. La Biblia lo llama el sello. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia posterior, es la plenitud, es la llenura del Espíritu, que hay que buscarla. Pero desde el momento que nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y el Espíritu, una de las cosas que hace el Espíritu es unirnos como hermanos. Pero el diablo, usando nuestra naturaleza caída, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, procura hacer lo contrario, desunirnos, dividirnos, confrontarnos. Y así surgen peleas, divisiones. Y eso ocurre aún en familias cristianas, en la casa, y eso ocurre en las iglesias, ocurre en los mejores ministerios. Por eso Dios quiere enseñarnos hoy el secreto, no de unirnos nosotros, porque esa es la tarea del Espíritu Santo, sino de mantener esa unión que produce el Espíritu Santo. Y vamos a usar un pasaje en las Escrituras en Efesios capítulo 4, Efesios 4 versículos 1 al 6. Estoy usando la versión Reina Valera contemporánea. El apóstol Pablo dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos,
y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. El versículo 3 es el versículo clave del pasaje. Dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Se está refiriendo a los que han nacido de nuevo, no los convencidos, sino los convertidos, los que realmente han experimentado el nuevo nacimiento recibiendo a Cristo en su corazón. Meditemos en este pasaje de las Escrituras y comprendamos y pongámoslo en práctica. En primer lugar, debemos vivir dignamente porque fuimos llamados por el Señor. Debemos vivir dignamente porque fuimos llamados por el Señor. Ninguno de nosotros recibió el llamado a seguir a Cristo de hombre alguno. A lo mejor Dios usó a un pastor, a un hermano, a alguien, pero en realidad el que te llamó a seguirlo es Jesucristo. Él un día, de alguna manera, te dijo y me dijo, sígueme, sígueme. Con los primeros discípulos hacía eso, sígueme, porque Él estaba en persona, en cuerpo físico, entonces avanzaba, caminaba y le decía a uno, sígueme, y dejaban todo y lo seguían. Hoy usa la palabra, usa a un predicador, usa a un hermano en la fe para hacer ese llamado. En el versículo 1, Pablo dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Primero, Pablo estaba literalmente preso por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Qué absurdo, ¿no? ¿Cuánta gente hoy está presa por ser delincuente, ladrones, asesinos? Pero mirá el motivo por el cual el apóstol Pablo estaba preso, por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. A pesar de su autoridad apostólica, no les ordena, porque él bien podía haber dicho, les ordeno, pero él no usa ese término. También podría irse al otro extremo y decirle, les sugiero, pero ocupa un término amoroso, tierno, apelando a la buena comprensión de los cristianos. Dice, les ruego, les ruego. Y cuando uno recibe el ruego de alguien, si tu corazón es sensible, dice, bueno, ahora si me dan una orden prepotente y autoritaria, es probable que mi yo se quiera resistir. Y si alguien me sugiere algo, me puedo tomar la libertad de hacer caso o no. Pero cuando alguien me ruega en el nombre del Señor, eso conmueve mi corazón si soy sensible y amo al Señor. Y él ocupa esta expresión, les ruego. Les ruega que vivan como es digno del llamamiento que han recibido de Cristo, a la altura de las circunstancias. Porque no es lo mismo haber sido llamado para desempeñar un trabajo secular que haber sido llamado por el Hijo de Dios. Nada menos. Todos los cristianos genuinos fueron llamados por Jesucristo. Él los llamó en algún momento, o quizás no pensaste, quizás dijiste, bueno, yo sigo porque una persona me habló, sí, Dios ocupó a esa persona, pero en realidad en el fondo de la cosa fue Jesús el que te dijo que lo siguiera. Así que nosotros somos seguidores de Cristo porque Él nos llamó a seguirlo. Ahora uno puede seguir abochornando el nombre de Cristo, avergonzándolo, o puede vivir dignamente dando honor, gloria y honra al Señor. Nosotros preferimos lo último. Si seguimos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuya potestad le ha sido dado en el cielo y en la tierra, yo prefiero seguirlo a la altura de las circunstancias. No estoy siguiendo a un hombre cualquiera, estoy siguiendo a Dios el Hijo. Y para ti toca lo mismo. Él les rogaba que vivieran dignamente. Todo cristiano ha recibido, como dijimos, y podemos seguirlo y honrarlo. Podemos honrar a Cristo con nuestra forma de conducirnos o podemos deshonrarlo, tal vez sin darnos cuenta.
cómo vivimos, el estilo de vida, el testimonio de vida. Podemos deshonrarlo o podemos honrarlo, de acuerdo a cómo vivamos. En segundo lugar, debemos honrar a Cristo viviendo de acuerdo a lo que nos pide, a lo que Él nos pide, porque no se trata de ser cristiano a mi manera. Por ahí alguien dice, bueno, yo voy a vivir mi cristianismo a mi manera. Y por ahí algunos dicen, yo voy a ser un cristiano sin iglesia. Y eso es un absurdo, porque ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y si yo me cortara un brazo y lo dejo por ahí solo, que se arregle solo sin el cuerpo. Ya te imaginas lo que le va a pasar a mi brazo. No se puede, no puede vivir. Bueno, el cristiano verdadero no puede vivir sin iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que valorar que el Señor nos dio el privilegio de estar insertos, partícipes en su propio cuerpo espiritual. Así que debemos honrar a Cristo viviendo de acuerdo a lo que Él nos pide. En el versículo 2 dice, sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Ah, pastor, pero me pide mucho. Es probable, pero Jesús se entregó por entero, no a medias. Él cuando fue a la cruz se entregó cuerpo, alma y vida para rendirse ante la justicia divina que tenía una sentencia sobre tu vida y sobre la mía, y Él fue a pagar un precio altísimo para que vos ni yo seamos condenados en el infierno y que podamos ir al cielo. Así que Él se entregó por entero. Y ahora nos pide también que nosotros nos rindamos completamente a Él. ¿Y en qué consiste? Que seamos humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros en amor. La primera condición para honrar al Señor es que seamos humildes y mansos. Un cristiano que fue a verme a la consejería hace muchos años, fue con este problema, me dijo, yo me llevo mal con mi familia, me llevo mal en la iglesia, siempre estoy discutiendo, confrontado, pero yo ya soy así, pastor. Le quiero contar, mi padre era iracundo, era un hombre que explotaba por la nada, respondía mal, tenía palabras groseras, mi madre también, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo, me contó todo su árbol genealógico y todos eran así. Y entonces me dijo, yo saqué el ADN de mi ascendencia. Así que yo soy iracundo, yo soy enojadizo y yo no puedo cambiar. Eso está definido en mi ADN. Yo lo escuchaba con paciencia. Me dijo, esa es la herencia genética, no se puede cambiar. Después que él terminó de exponer su postura, su creencia, su convicción, lo llevé a un pasaje de la Escritura donde Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Mateo 11:29. Y por primera vez este buen hermano dijo, pastor, ¿eso quiere decir que uno puede aprender a ser manso y humilde? Eso es lo que está diciendo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y como consecuencia vas a tener descanso en tu alma. ¿Y cómo se hace? Bueno, ¿vos recibiste a Cristo? Sí, yo recibí a Cristo. ¿Quién toma el control, el timón en tu vida, vos o el Señor? Y este buen hermano agachó la cabeza y luego me dijo, en realidad yo decido todo en mi vida. Bueno, el día que rindas tu vida al Señor y Él tome el control de tu vida, y Él sea el que manda en tu vida, en tus pensamientos, en tu voluntad, en tus emociones, en todo, entonces vas a empezar a ser como Jesús, manso y humilde. Y le pareció grande el desafío, pero yo le dije, vale la pena intentarlo. Y al tiempo apareció de nuevo y me dijo, es increíble cómo empecé a cambiar, pastor. Jesús me está cambiando. Y era un creyente de años. Jesús puede cambiar al más rebelde, al más revoltoso, al más peleador, al más engreído, pero cuando le damos lugar, Él
golpea la puerta y dice, si escuchás mi voz y me abrís la puerta, entraré a tu vida y comenzaré a gobernar. Siendo el soberano del universo, no empuja la puerta, a menos que vos y yo le digamos, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida, mis decisiones, mis pensamientos, mis palabras, y cuando le entregamos, empezamos a ser mansos y humildes como lo fue Jesús. Yo creo que eso es posible. Así que si tenés un carácter o tenés una personalidad o un temperamento que te trae serios problemas en la familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, o en la iglesia, en todo lado andás chocando, que me dijo, que no me dijo, pero yo no le quise decir, pero me ofendió que esto y que el otro, y finalmente salís desunido y después te remuerde la conciencia. ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? No tenés paz interior, no tenés alegría, no tenés gozo. Eso quiere el diablo. Pero el Espíritu Santo dice, si me dejás, yo te puedo cambiar y hacerte parecido a Jesús. Y yo digo, yo me anoto, Señor. Yo estoy en el primer lugar de la fila. Yo quiero ser como Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Hace cuánto le sigue a Jesús, pastor? Hace 48 años. ¿Y ya aprendió todo de él? No. Puedo seguirle 100 años y cada día aprendo un poco. Porque cada día hay algún área que le tengo que rendir. Hay áreas de nuestra vida que le tenemos que rendir para que Él tome hegemonía, control y autoridad. La segunda condición para honrar al Señor es que seamos tolerantes. Tolerantes y pacientes, unos con otros en amor. Pienso en la escena cuando Pedro le falló, dijo que no lo reconocía, y me puse en la condición de Jesús. Es probable que yo o vos lo hubiésemos descartado a Pedro, pero él fue tolerante, fue paciente. Tuvo una charla personal, le preguntó si lo amaba, Jesús le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Se repitió 3 veces, y en cada ocasión Jesús le encomendaba tareas para hacer. Nosotros fuimos salvos no para ir al cielo solamente, sino para servirle. Pero para servirle no para sobresalir, no para recibir un Martín Fierro, un Oscar, sino para agradar al Señor. Pero te puedo asegurar que cuando lleguemos al cielo, el primer evento en las esferas celestiales es el tribunal de Cristo, donde se van a repartir los galardones, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, lo hiciste lo otro, y vamos a recibir, aunque no hemos trabajado para eso, pero Dios va a premiar y galardonar aún aquel que ha dado un vaso de agua fría a un sediento. ¿Vale la pena servir al Señor Jesucristo? ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! Pero pastor, yo ya soy de edad. Yo también. ¿Y cuándo se va a jubilar? Cuando me vaya al cielo. ¿No se piensa jubilar? No. Pienso cuando termine mi tarea. Si todavía vivo en el planeta Tierra es porque mi misión todavía no terminó. Tenerlo bien en claro. Si todavía estás en la Tierra es para seguir y servir al Señor Jesucristo. La Biblia dice, por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Para los que toman nota, Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. En tercer lugar, debemos mantener la unidad que produce el Espíritu Santo. Debemos mantener la unidad que produce el Espíritu Santo. Versículo 3 de nuestro pasaje básico. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En primer lugar, nos pide que debemos mantener la unidad que produce el Espíritu Santo. Nosotros no producimos unidad. Nosotros producimos división, confrontación, altercado. Seamos honestos. Seamos honestos.
Eso es lo que produce nuestra naturaleza caída y más que nada cuando no está dominada por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo produce naturalmente. Una de las primeras cosas es unirte al cuerpo de Cristo, llevarte bien con los demás. Y si seguís la corriente del Espíritu, después te sorprendes y dices, ¿cómo me puedo llevar bien con este fulano que es tan agresivo? ¿Cómo suceden? Es un misterio, pero es la obra del Espíritu Santo. Pero la recomendación es que nosotros cuidemos, no que produzcamos la unidad la produce el Espíritu Santo, pero que nosotros no estropeemos la tarea del Espíritu Santo de mantenernos unidos. Te vas a una ciudad distante, no conoces a nadie, pero enseguida en el grupo hay alguien que te llama la atención, te pones a hablar y a los 2 minutos decís, este debe ser creyente. Y le preguntas, decime, discúlpame, ¿vos sos un cristiano? Sí, yo soy un cristiano, leo la Biblia. Con razón, hay algo que te une con los otros cristianos. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Pero a veces nosotros la destruimos. Estamos en la iglesia y fulanito de tal, no me cae simpático. ¿Por qué? Porque una vez me enteré que dijo tal cosa. Y desde entonces lo tengo entre cejo y cejo. ¿Te parece que esa es una forma digna de seguir al Señor? Eso deshonra a Cristo. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jesús? Y Él, sin embargo, siendo el soberano del universo, no levantó un dedo para condenar a nadie. La falta de unidad en los creyentes es la evidencia de estar viviendo en la carne. Si nos cuesta mucho vivir en armonía, aunque hablemos todo el día del Espíritu Santo, es porque estamos viviendo en la carne. La carne, bíblicamente, es la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano. Así que vos me decís, pastor, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo en el Espíritu? Una de las cosas es, ¿cómo te llevas con los demás? Pero pastor, en mi casa todos son inconversos. Hasta con los inconversos te vas a llevar bien. Porque el que está en vos es mayor que el que está en el mundo. Y el que está en vos es manso y humilde, y es tolerante y es perdonador, y soporta las ofensas, y no es agresivo, sino que es manso. Vale la pena ser como Cristo, porque podemos llevarnos bien con todos. La Biblia dice, es fácil ver los que viven en la carne, mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos y otras cosas parecidas. Les advierto, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Va en serio esta cuestión. Gálatas 5, 19 al 21. Yo no lo leí completo, sino las partes que corresponden a este tema. En segundo lugar, nos pide que debemos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros. Porque para estar en paz con otra persona, yo tengo que intentarlo. Pero si la otra persona no quiere estar conmigo, en paz conmigo, ese es el problema de la otra persona. El tema es si yo hice mi parte para estar en paz con la otra persona. No, que venga esa persona a humillarse delante de mí, a besarme los pies. Y después vamos a hablar cómo seguimos. El verdadero cristiano no espera que le besen los pies. Él es capaz de besarle los pies a los otros. Él es capaz de lavarle los pies a los otros. Pero me agredió. A Cristo lo agredieron y era manso y humilde, tolerante y amoroso. ¿Quiero ser como Jesús? Pero con todo esto que está hablando, yo casi que no quiero. Bueno, la carne está hablando. Pero si el Espíritu nos habla, yo quiero ser como Jesús. ¿Cuesta mucho? Sí. ¿Cuánto cuesta? Morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, estar crucificado y decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En otra parte dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Procuren. A veces no es posible porque la otra parte
está en guerra contra mí, pero yo tengo que hacer mi parte. Pero a la corta o a la larga, si vamos en el nombre del Señor, va a haber reconciliación, va a haber paz. En cuarto lugar, debemos ser una iglesia unida para que el mundo crea en Cristo. Debemos ser una iglesia unida. Podemos tener una catedral de cristal, pero cualquier persona que entra en una congregación percibe la paz de Dios o la discordia de la carne. No sé si sos sensible. Yo llegué a ciertos hogares y al entrar a cierto hogar, en este hogar hay guerra, hay desavenencia. No escuché palabras, pero en el ambiente flota tensión nerviosa, agresiones, malestar, y digo, ¿cómo quiero irme cuanto antes de esta casa? Y entras en otro lugar, acá se respira paz, pero no sabes nada, pero se percibe espiritualmente, emocionalmente, la paz. ¿Qué sentirán la gente que entra a nuestra casa? ¿Qué sentirán las personas que vienen a nuestra iglesia? Dios quiera que perciban paz en tu casa y en la mía. Los versículos 4 al 6 dicen, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo, que es la iglesia, y un espíritu, el Espíritu Santo, un Señor, el Señor Jesucristo, una fe única puesta en Dios, y un bautismo en cuanto a forma por inmersión y válida para siempre, y un Dios y Padre de todos los que hemos nacido de nuevo, el cual está por encima de todos con su poder y autoridad, actúa por medio de todos, usando la vida de cada uno, y está en todos por medio del Espíritu Santo. Debo concluir. Cuando nació la iglesia en Pentecostés, cada creyente estaba integrado, activo y comprometido sirviendo al Señor. 3 puntos vitales, integrados. Uno puede ser en la iglesia a la cual pertenezco una visita. Me voy, escucho, me levanto, vuelvo. No participo en nada, no hago nada. ¿Y la iglesia va a morir? No, porque es la obra de Dios. Pero si Dios te dio vida y Dios te trajo a la iglesia, es para usar tu vida en algún área. Dios no tiene hijos inútiles. Nos salvó no solo para llevarnos al cielo, sino para usar tus capacidades, tus dones, tus habilidades. Que la uses o que yo la use es otra cosa. Pero hay creyentes visitas. No se encuentran a gusto. No hablo con nadie. No hay coinonía. No hay feeling. Los hermanos, sí, son creyentes, pero no es parte de mi vida. La iglesia primitiva era uno para todos y todos para uno. Se integraba en la iglesia, se sentían integrados, partícipes, activos. No había oyentes, todo el mundo estaba sirviendo en algo y comprometido. Compromiso, el verdadero cristianismo es compromiso. Yo no quiero compromiso. No querés ser cristiano. Porque el cristianismo es compromiso con la iglesia, no con el Señor. ¿Y dónde le voy a servir? Y no va a ser en el estadio de fútbol, va a ser acá. Puede ser también si te va al estadio para entregar folletos, pero básicamente el desarrollo de los dones dentro del cuerpo, sirviendo al Señor. Andando el tiempo comenzaron las divisiones y eso impide que el mundo crea, porque el mundo percibe. Por ahí nos escucha alguno de nosotros, fulano, hace 3 meses que no hablamos. ¿Y qué pasó? Y le contamos toda la historia a una persona que ni es creyente. ¿Y vos? Hace 1 año que no nos saludamos con fulano. Y la persona que te escucha dice, aunque no lo diga, yo no quiero ser de tu iglesia. Basta con mi casa, porque en mi casa hay eso y peor todavía. Yo quiero encontrar un lugar donde hay armonía, donde hay unidad, donde la gente se lleva bien a pesar de las diferencias. ¿Me explico, hermano? ¿Nos está hablando el Señor? A mí también. Jesús oró por los que habían de creer en Él, en sus días y por nosotros. Es decir, para que haya unidad.
Te leo parte de la gran oración sacerdotal del Señor. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, unidos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan es la oración sacerdotal de Jesús, pero yo te leí solamente los versículos 20 y 21. La gran pregunta para concluir es, ¿estamos dispuestos a mantener la unidad que produce el Espíritu Santo en los que hemos nacido de nuevo? Él produce unidad, pero ¿yo la mantengo o la destruyo? Cuando alguien me ofende, tengo dos alternativas: confrontarlo o decir, mira, tal día sin darte cuenta me ofendiste, hay dolor en mi corazón, pero yo vengo a decirte que con el amor de Jesús yo te perdono. Y si yo te ofendí, perdóname vos, pero vamos a andar juntos, porque si vamos a vivir juntos en el cielo, comencemos a practicar desde ya. ¿No sería absurdo no hablarnos, no saludarnos, estar confrontados aquí en la tierra y de buenas a primeras en el cielo? Ah, no, con eso yo no hablo. En la iglesia no hablaba de así en el cielo. No, el cielo no es así. En el cielo hay paz, hay unidad, hay bienestar, hay gozo. ¿Sabe qué es la iglesia? La antesala del cielo. Para ensayar, para cuando entremos ya estemos maduros en materia de estar unidos con mis hermanos. Porque el que está unido a un hermano está unido con Dios. Yo no puedo estar unido con Dios y distanciado con algún hermano. El que no ama al hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que no nos deje solo pensando, sino que hoy tomemos una decisión y que con la ayuda de Dios comience a andar en unidad espiritual, aún con aquellos que me agreden. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos está hablando.